Muy bien, pues muy bien. Vamos a conversar sobre lo que sucedió el fin de semana ahí en la provincia de Valleco, en donde un grupo de ciudadanos y todo indica que de alguna manera articulados también con carabineros desalojaron a mapuches, comuneros mapuches que estaban protestando, que habían tomado algunos municipios. Lo vamos a conversar con Fernando Pairicán, que es doctor en Historia, académico de IDEA, de la USACH. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, del Departamento de Historia, sí. Departamento de Historia. De la USACH. Ya, de la USACH, perfecto. Vamos a mencionarlo, vamos a incluirlo ahí también. Fernando, no sé cuál es, primero la mirada global, porque nosotros tenemos una mirada puntual y específica de lo sucedido el sábado, pero me imagino que tú y teniendo los antecedentes y habiendo revisado la historia reciente, sabes en el contexto en el que se está dando esto y que sería bueno informarlo. Desde marzo del presente año ha existido una movilización del pueblo mapuche en dos aristas. Una en torno a la liberación de los presos políticos mapuche por distintos hechos que están relacionados con las recuperaciones de tierra, y una segunda movilización creo que se relaciona con los sucesos en torno a la pandemia, ¿no? Y lo que se ha traducido para el pueblo mapuche en dificultades de poder desarrollar sus trabajos, principalmente de temporero. Entonces cae la pandemia en el proceso en que los mapuches van retornando un poco de los trabajos de temporero u oficios que van relacionados con los trabajos, por decirlo, trabajos de temporada, ¿no? Que tiene el pueblo mapuche. No es un pueblo mapuche que se caracteriza por tener muchos trabajos en fábrica o por hacer teletrabajo, para decirlo directamente. Entonces todas estas condiciones materiales, ¿no? De la economía política, un poco, yo creo que se van articulando en este proceso de crisis en torno a la pandemia, y a eso se agrega una variable que son los presos políticos mapuches, que es una historia que nos acompaña desde el año 98 en adelante, y estos presos políticos de hoy, que se relacionan con las recuperaciones de tierra, también se asocian con el movimiento autonomista. Entonces todas estas variables creo que van un poco articulándose en torno a la crisis que hoy día estamos observando en el sur. Fernando, cuando hay mucha gente que no que no lo aprendió en el colegio o tampoco está enterada, ¿cuántas fueron las tierras que perdió el pueblo mapuche desde que en 1800, post Guerra del Pacífico, se empieza entre comillas, pacificación de la Araucanía? Son millones de hectáreas, tengo entendido, que perdieron a manos de chilenos que fueron finalmente hacia esa zona. Se calcula casi el 80% de la pérdida territorial, ¿no? El historiador que mejor ha estudiado esto ha sido Martín Correa, que tiene un libro sobre la historia de la reforma agraria y el pueblo mapuche. Otro libro que se llama Las razones del enojo, las razones del Ilcún, recomiendo ese libro porque está escrito en torno al proceso territorial en donde están hoy día las comunidades en conflicto, de lo que ustedes me están consultando, que hace relación a la historia de Valleco. Y citando a Martín Correa, él plantea que hay tres tipos de memoria, ¿no? Está la memoria de las tierras ancestrales, es decir, las tierras antiguas, las previas a la ocupación de la Araucanía. Luego viene la memoria, dice Martín, de la historia de la ocupación, ¿no? Que va a dividir las tierras en territorios reducidos. Y luego, dice Martín, viene la memoria de la corrida de cercos, que van a ser los fundos, y que yo creo que aquí está la historia que estamos observando hoy. La memoria, dice él, en cuando los latifundistas corren cercos, porque para la 1930 tener alambre es caro, no cualquiera puede tener alambre. Entonces el mapuche cercaba, como antiguamente cercó con madera, ¿no? con troncos de árboles. Sin embargo, como los funderos o los agricultores están con el apoyo del Estado chileno, y eso está en las crónicas, uno lo puede observar también, que a los agricultores se les da dinero, tierras, pero también se les da alambres para cercar. Y eso marca la diferencia en la historia original de cómo se construyó la propiedad.
Y en ese ámbito los agricultores sí logran tener un apoyo de parte del Estado, lo cual los hace a ellos demarcar su territorio en desmedro del mundo mapuche, y eso fue transmitiéndose de generación hasta hoy. Entonces para el mapuche habla por lo menos de 3 memorias, ¿no? La memoria de la historia antigua, de los territorios históricos, los territorios de la ocupación de la Araucanía posterior, y la memoria de la historia de la reducción, en la cual estarían los cercos corridos. Dentro de esa historia hay un momento que es importante, que hoy día, en este año, por lo demás, en que se conmemora el triunfo de la Unidad Popular, ese debate fue el que se dio en torno a la tierra y la propiedad en Cautín en la década del 70 al 71, y la Unidad Popular desarrolló una ley indígena para poder sanar este problema de las tierras. Y luego de aquello, del golpe de Estado, se vuelven a reimponer nuevamente los territorios originales. Y ahí de los colonos. Y en ese proceso viene el modelo neoliberal y la nueva fase de propiedad de la tierra, que es la que yo creo que son los orígenes ya más presentes de lo que estamos viendo hoy. No sé si me explico un poco. Sí, totalmente. Y en esa memoria, salvo el hecho que recién nos relatas, sucedido en la época de la Unidad Popular, nunca el Estado ha... sabemos que se han hecho pactos que no se han respetado, pero estoy pensando en esa memoria y la desconfianza de esa memoria hacia el Estado chileno por el constante apoyo a los colonos. Nunca el Estado chileno, o hay algún momento en la historia de Chile que haya habido una intención de reparar, de revertir situaciones en la que el pueblo y la comunidad mapuche haya sentido que estaba en cierta casi igualdad de condiciones, sentada en una mesa de discusión? Yo creo que la ley indígena del gobierno de Salvador Allende es bien interesante en esto, ¿no? Si logra promulgarse, no se logra aplicar por el golpe de Estado, pero ahí hay un debate en torno a comprender la situación de Cautín, o como se llamaba en la época, ¿no? Cautín, de una forma distinta a lo que estaban generando los gobiernos anteriores. Ahí hay una experiencia, ¿no? Y creo que ahí importa mucho Lipschutz, este pensador asociado al Partido Comunista en la época, que vive la experiencia de la Unión Soviética y de la autodeterminación de los pueblos en Rusia, y él le hace entender a Salvador Allende que lo que está pasando en Cautín es distinto a la reforma agraria en el Valle Central, que responde sí al latifundio. Luego en la década de los 90, la ley indígena recupera pero está muy asociado a los debates en torno al indigenismo de Estado mexicano que se están dando en la década de los 80. Y en ese ámbito el gobierno, si bien hace una política indígena que yo creo que mejoró algunos niveles socioeconómicos de los pueblos originarios, incorporó a la población mapuche a los estudios, a la universidad, etcétera, ese modelo de discriminación positiva, como se le llamaba en la década de los 90, yo creo que ese modelo se agotó, ¿no? Porque estás hoy día con una cantidad de profesionales mapuche, estás con una población mapuche que creció demográficamente nuevamente y que las tierras se han hecho escasas, ¿no? Además no hay un sistema de producción moderno en el país y por lo tanto sigue estando la forestal u otra forma de producción que siguen siendo extractivistas de una manera muy clásica, y eso está teniendo un impacto en el medio ambiente, en territorio mapuche, y en las zonas lafkenche, que son la gente del mar, en torno a las salmoneras también está generando el mismo problema. Entonces creo que hay una forma de entender la explotación económica, ¿no? La relación económica del país, ¿no? En torno a las empresas, el extractivismo exacerbado en momentos, ¿no? Y la ausencia de un beneficio económico para la población indígena y unas políticas que permitan modernizar ese desarrollo económico y en el cual los pueblos originarios digan, mira, nos sentimos parte de este desarrollo. Entonces, como no ha habido una modernización de lo político, ¿no? A raíz de esta estructura económica, los pueblos originarios se sienten desplazados o se sienten que no son parte de ese beneficio, ¿no? Por lo tanto, las mejores tierras continúan en las manos de los empresarios, los mapuches crecen, ¿no? Demográficamente, y las tierras mismas lo están ahogando, como escuché alguna vez en una entrevista a una lamien de la zona de Cañete. Y en ese contexto hoy día tú tienes una población mapuche joven, demográficamente más joven, con acceso a la educación, con posibilidades de leer
académicos y académicas del pueblo mapuche que piensan en torno a la autonomía, entonces los tienes politizados también en torno al discurso, organizaciones mapuches que autonomistas que son a lo menos 6, que son representativas de nuestro pueblo, que tiene 3 vías para poder debatir los derechos fundamentales: está el control territorial, la autonomía y el Estado plurinacional, y en ese contexto tienes prisioneros políticos hoy en huelga de hambre en torno a la lucha a la autodeterminación. Entonces creo yo que, siguiendo la idea un poco de Aníbal Pinto, hay un desarrollo económico en el país que no ha tenido una modernización de la estructura política, ¿no?, para poder incorporar a la población indígena y al pueblo mapuche como sujetos de derecho. Y esa falta de modernización genera entonces, con lo que cierro, genera entonces un desajuste, y ese desajuste ha generado hoy día que los mapuches estén en el movimiento rupturista, en el movimiento radical, y además la existencia de presos políticos. En la medida que tú tengas prisioneros políticos de conciencia autodeterminista, es muy difícil poder avanzar, creo yo, a una nueva constitución, un nuevo pacto, un nuevo Estado, si no sellas, creo yo, los problemas de la constitución anterior, ¿no? Estamos conversando con Fernando Pairicán, él es doctor en Historia y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, conversando sobre estos incidentes que se provocaron en la Araucanía el fin de semana, pero también sobre las demandas históricas del pueblo mapuche y también de otras etnias en nuestro país. ¿Crees que es una buena idea realizar un parlamento, una reunión para, no sé, para terminar, por lo menos para enfrentar un futuro en conjunto? ¿Crees que es una solución viable, o todo pasa por la libertad, por ejemplo, de los presos políticos, como lo llaman ustedes? Los presos políticos me parece que es un acto político real. Es confianza, o sea, tú das una señal de confianza, pero me parece que también es un acto político hoy día. Uno puede hablar de una nueva constitución o de un nuevo proceso constituyente, creo yo, si no saldas, ¿cierto?, los conflictos que avecina del tiempo anterior en torno a una constitución que se crea en una dictadura militar, y que, si bien ha tenido o tuvo reformas en la década de los 90, son insuficientes para los pueblos originarios. Por tanto, yo creo que decretar una amnistía a los prisioneros políticos mapuches de conciencia en torno a la autodeterminación, creo que nos permite poder debatir en torno a este nuevo proceso que se quiere abrir, ¿no? Esa es mi visión. Y se ha usado ¿no? en Chile, además. La amnistía y la justicia transicional post dictadura se usó para eso también. O sea, hay antecedentes. El punto es que yo creo que hay sectores de los opositores a los derechos indígenas, asociados a los agricultores en específico, y a los gremios empresariales en torno a los agricultores, que ellos no nos ven como sujetos de derecho aún. Esa ausencia de interculturalidad en ellos, creo yo, más que en nuestro pueblo sí entiende la interculturalidad, no le genera problema el autorreconocerse como mapuche y como chileno. De hecho, la última cifra de ELRI de la Universidad Católica da cuenta de ese debate en torno a que el mapuche puede convivir con una identidad chilena y mapuche a la vez. Por eso nosotros reivindicamos el concepto de champurria, ¿no? Eso no le sucede a un sector de la población chilena que, a mi juicio, está englobada específicamente también en la Araucanía, ¿no? Y los actos que vimos estos últimos días en torno a la violencia civil en contra del pueblo mapuche, a mí me recuerda mucho más a lo sucedido en Estados Unidos con el movimiento de derechos civiles afroamericanos, ¿no? Y creo que el racismo y cualquier acto de racismo no solamente debe evitarse, ¿no? Debe lucharse en contra del racismo, y deben haber políticas antirracistas ya cada vez más explícitas en ese ámbito, ¿no? Pero, Fernando, por lo tanto, sí, con lo que cierro, que yo creo es que hay que seguir entonces en ese ámbito, en avanzar sobre los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Fernando, te quería preguntar si tú crees que es solo una cosa ideológica y racista, o si hay también personas que responden a los intereses económicos de la zona. Van asociados, ¿no? Los estudios en torno al racismo dan cuenta de que el capitalismo, el modelo, también va creando una nueva etapa de las estructuras de racismo. Las pensadoras, sobre todo afrodescendientes en Estados Unidos, como Angela Davis, han trabajado bastante esta idea de raza, género
y clase, ¿no? Para dar cuenta cómo el capitalismo va generando también estos nuevos tipos de segregación. Porque tú estás aquí en una democracia en Chile que tiene beneficios, que pues, permite el debate público, pero no ha logrado modificar estructuras que siguen perpetuando racismo institucionales, ¿no? Y racismos también, hoy día lo que vemos en el caso de la Araucanía, un tipo de racismo ya personal, ¿no? Más individual de las personas. Es decir, las políticas del Estado chileno en torno a los pueblos originarios, que yo también lo he planteado en torno al libro que vamos a publicar ahora como Pehuen Editor en torno a Wallmapu y los debates sobre plurinacionalidad, es que no es solamente educar a los mapuches en torno a los derechos fundamentales. Lo que se necesita aquí es una educación en los derechos indígenas a la población no indígena, que es la que actúa de forma racista con los pueblos originarios. Por lo tanto, en las estructuras de educación, tú ves historia indígena, la ves en un periodo, pero después viene la historia de independencia, historia del siglo XX, y no viene la historia indígena en eso. Entonces los pueblos originarios desaparecemos, claro, en la educación chilena en la medida en que va avanzando la historia de Chile. Y eso yo creo que es un tema que hay que remediar también. Claro. En la historia del pueblo originario pasa por distintos momentos históricos y debemos enseñar eso para poder también avanzar en torno a los derechos fundamentales de los pueblos originarios y evitar, con lo que cierro, actos como lo que están sucediendo en la Araucanía, que es de racismo ya abierto, ¿no? Y violento. Sí, Fernando, bueno, ha habido también gente no mapuche que se ha quejado también de ataque a sus propiedades, a sus casas. ¿Cómo analizas tú eso? ¿Son personas mapuche o pueden ser también montajes? ¿Cómo lo ves tú? Hay un giro en el movimiento mapuche en el año 2001, ¿no? En que comienza la acción del movimiento a relacionarse con los agricultores. Eso en Malón lo detecta en el 2000-2001. Antes de eso, los ataques eran contra las empresas forestales, los camiones forestales contra lo que se llamaba el capitalismo. Pero en el 2001 nos cuenta de que el discurso del movimiento mapuche anticapitalista en algún momento giró y se va en torno a los agricultores. Por eso hablaba de Martín Correa, porque creo que él tiene en ese aspecto la historia de esta situación, cuando él dice, sí, mira, esto es contra los agricultores, pero ¿cuál es la historia de los agricultores para entender esto que está sucediendo, ¿no? Y creo que el punto más crítico de esta relación, ya más entre agricultores y mapuche, va a ser el caso Lusinger Macay, y luego va a ser el caso de los peñis que han sido asesinados en el último tiempo en torno a recuperaciones de tierras también, que también han existido, y lo que tú estás viendo hoy día como manifestación en contra de los dirigentes mapuche en las zonas que tenían tomado, ¿no? Entonces tú estás viendo ahí hay una división, creo yo, ya más clara entre agricultor, ¿o no? y mapuches, ¿o no? Y esa división yo creo que está muy asociada en torno a la escalada que el conflicto fue sucediendo en el año 2000, 2010, ya claramente luego del caso Lusinger Macay, y que yo sumo ahí la muerte de Matías Catrileo, el caso Lusinger Macay y luego el asesinato de los peñis posteriores que han venido, ¿no? Y a eso agregar la cárcel política. Pero, ¿y cómo asumes tú este discurso que hoy vemos en algunos líderes políticos y que dicen, por ejemplo, esto no tiene que ver con el pueblo mapuche, esto es contra los terroristas? ¿Cómo y te lo pregunto para nosotras, ciudadanos, ciudadanas comunes y corrientes, que somos permeables, sobre todo en situaciones de incertidumbre, a esos discursos divisorios y que intentan marcar una línea? ¿Cuál es como el entendimiento que debiéramos tener o cuál es la mirada de esto mismo que has dicho tú también, que se involucra, ¿no? El discurso dominante, la educación de una cultura hegemónica? ¿Tiene que ver con eso también el intentar separar del pueblo mapuche de los terroristas? En la Araucanía en específico, si uno hace su historia, eso Jorge Pinto lo ha hecho, por lo demás el historiador, hay un momento en que los mapuches son los bárbaros. Esto yo lo analicé en toda la historia de la ocupación de la Araucanía. Hay un discurso en contra de la barbarie. Benjamín Vicuña Maquena, el historiador y político, lo va a denominar contra los salvajes. En el siglo XX, el discurso va a ser contra el indio.
en el siglo, ya en la década de los 60, contra los comunistas, que los mapuches están recuperando tierra aliados con los comunistas, entonces son los comunistas. En los 90 se toma el discurso entonces contra los violentistas, cuando comienzan las recuperaciones de tierra entre 1990 y 1994. Luego la fundación de la CAM, y yo creo que está muy asociado al atentado a las Torres Gemelas en el 2001, en que se hace hegemónico el discurso en torno al terrorismo, o que cualquier acto de protesta es terrorista, el movimiento mapuche pasa a ser catalogado como terrorista. Entonces creo que los sectores conservadores de este país politizan en los conceptos, ¿cierto? Y los van haciendo, los trasladan durante distintos momentos históricos para poder ocultar en el fondo lo que es el debate en esta historia, que es la historia de cómo se conformó la propiedad en los territorios que hoy día están ocupados por colonos o chilenos en el territorio. Se vas a plantear que es terrorismo. Tú me quieres plantear que una quema de camión, que puede ser un hecho delictual si lo quieres observar, pero que es terrorismo, o cualquier lucha en torno a mejorar los niveles sociales es terrorismo, entonces tenemos que debatir qué entendemos por terrorismo, porque a mí me parece que el terrorismo sigue siendo, como lo plantean los organismos internacionales, cuando se vulneran los derechos humanos, ya sea individuales o colectivos, de una población mayoritaria en torno a temas políticos. Cuando hubo terrorismo en este país es con la dictadura militar. Ahí hay terrorismo de Estado, ¿no? Y hay un Estado que no solamente ejerce el terrorismo contra la población civil, sino genera prácticas terroristas para exterminar a esa población por pensar distinto. Ahora se habla ahí yo creo que eso yo creo que hay terrorismo. Pero tú no puedes plantear que el pueblo mapuche o que organizaciones rupturistas, por ocupar la violencia política, están generando un terrorismo constante o violento contra la población civil, porque no es así. Independiente que hay hechos que efectivamente son delictuales, de hecho, ¿no? La quema de casas, la muerte de los casos de Lucinger Mackay, ¿no? Ya, en ese ámbito sí, pero de ahí a que tú plantees que todo es terrorismo o cualquier manifestación de protesta social puede ser terrorista, yo creo que ese es un tema que hay que desideologizar, creo yo, en torno a la noción de la Guerra Fría y lo que la dictadura elegó en torno al concepto terrorista, y entender también que debe haber un debate en torno a eso. La autodeterminación no es terrorismo. La autodeterminación es un derecho humano trabajado y luchado por los pueblos originarios en la década del 80, y que en 2007 la ONU lo plantea como un derecho humano que todo pueblo originario tiene derecho a aspirar. Los que se niegan a ese derecho humano son los sectores conservadores de este país, que están negados en las reformas constitucionales, tanto del 90, las reformas constitucionales que vinieron posterior, y hoy día el debate sobre plurinacionalidad, que también están entrando a criticar para no avanzar en eso. Ahí yo creo, si tú logras que la democracia logre incorporar los derechos indígenas, yo estoy seguro que cualquier acto de violencia o camino a lo que ustedes se puede denominar como terrorismo, yo creo que ahí podemos entrar a debatir que en ese sentido se canaliza a través de la institucionalidad, se canaliza la aspiración indígena. Muy bien, pues Fernando Pairicán, doctor en Historia y académico del Departamento de Historia de la USACH, conversando con nosotros. Una muy interesante conversación, sí. Fernando, un gran abrazo y esperemos estar en contacto prontamente para cuando vaya evolucionando esto, pues.